Seguimos en Noticias 3.0, estamos conversando con Mercedes Layoyosa, economista especialmente de la provincia de Buenos Aires, porque es su ámbito de trabajo y su ámbito de militancia. Le habíamos dicho antes del corte a Mercedes, primero, ¿a qué se dedica y qué hacen en la Comisión de Economía del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Y en segundo lugar, ¿cómo enfrentamos este cuadro que acabas de describir en la conversación anterior? Mira, nosotros empezamos a trabajar muy fuerte allá por el 2016, Ajá. principio de 2016. Sacamos unos 7, 8 documentos muy críticos al gobierno actual, donde además advertimos esta situación que íbamos a vivir en 2018. Por la situación mundial que se estaba viviendo, por las malas políticas, porque esto tiene que ver con las 4 o 5 medidas que tomó el gobierno al inicio de su gestión. Digamos. Claro, al inicio mismo. Exactamente. Con lo cual veníamos diciendo, o advirtiendo esta crisis profunda que veíamos hacia 2018, desde el 2016, por eso digo. Y por otro lado, nosotros proponíamos algunas acciones inmediatas y algunas quizá más de largo plazo o para trabajar en el Congreso, y fuimos asistiendo a los distintos dirigentes de la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional respecto a cuál era nuestra visión. En el equipo, digamos, hay economistas reconocidos que han sido ministros, viceministros. Está Roberto Feletti, Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Débora Giorgi, Axel Kicillof, Antonio Memesian, que ha sido subsecretario de Programación Económica en el Ministerio de Economía de la Nación, Cristian Girard, y quizás algunos más jóvenes como Martín Polera, actual secretario de Producción de Varela, Cristian y yo. Claro, que además, como vos mencionás bien, disculpame que te interrumpa, son economistas que siguen teniendo inserción en la actividad. En distintos ámbitos, donde hemos mostrado también con política. Y además una visión de unidad, ¿no? Claro. Porque también coincidimos en los puntos económicos a cambiar y el rumbo a cambiar, pero hemos sido de distintos espacios del peronismo, y eso me parece que también fue un valor nuestro en aquel momento, cuando ya advertíamos que esto iba a terminar en el caos que estamos viviendo hoy. Nosotros decíamos allá por el 2016 que sacamos un documento con propositivos, siempre nuestros documentos fueron de diagnóstico y propuesta. Que había que cambiar rápidamente y hacer un shock de lo que nosotros llamamos un aumento de los ingresos reales de los argentinos, que es salarios, jubilaciones, pensiones, y que ese mayor ingreso se canalice a través de la producción nacional. ¿Cómo a través del comercio administrado? Hoy ningún país de la Argentina tiene la apertura indiscriminada de importaciones que tiene. Claro. Ningún país del mundo se endeudó como se endeudó la Argentina. Ningún país levantó subsidios hoy a la energía como ha hecho y ha deteriorado la producción y la vida de las familias como tiene la Argentina. Entonces eso nosotros decíamos que obviamente que había que ordenar el sector externo, pensando en una inserción inteligente al mundo, en un mundo que hoy se cerró. Claro. Que no, Macri hoy planteó un mundo, planteó una apertura en un mundo que se está cerrando, que se volvió proteccionista, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra. Eso lo hizo al inicio, por eso nosotros decíamos siempre que iba a contramano del mundo. Con lo cual con comercio administrado, ordenando el frente externo y sabiendo que el problema de la Argentina siempre fue la falta de dólares, no el déficit fiscal. El gobierno insiste en que el problema era que los argentinos nos hicieron creer que la culpa era porque no éramos competitivos, porque éramos unos holgazanes, no nos esforzamos, que gastábamos más de lo que nos ingresaba. Eso es una mentira. El problema es la falta de dólares y hoy lo sigue, y la crisis del 2018 se basó en eso. La crisis del 2018 se basó en la falta de dólares. Exactamente, es una crisis siempre cambiaria. Claro. Y con este nivel de endeudamiento, que nosotros tenemos que pagar ese endeudamiento, claro. Y no hay ingreso genuino de dólares. ¿Cómo hoy este gobierno, cómo pretende solucionar el tema? Es como, endeudarse con la tarjeta sin que te aumenten el sueldo. Exactamente. No solo sin que te aumenten, sin tener la plata. Sin tener la plata. Que es peor. Sin tener la plata, claro. Sin tener la plata. Claro.
Porque vos tenés que generar esos dólares. ¿Cómo los generás? Con exportaciones. Si uno analiza las exportaciones de los 3 años de este gobierno versus los últimos 3 años del gobierno anterior, las exportaciones cayeron un 11%. Y ahora el gobierno dice, o sea, vos tenés 3 motores de crecimiento de la demanda agregada. Uno es el consumo, otro es la inversión y otro es las exportaciones. Este gobierno los echó los 3 por la borda. Y ahora dice, según el presupuesto que presentaron, que Argentina va a decrecer un 0,5, pero producto de un aumento fenomenal de las exportaciones, que la verdad que no lo analizamos, más de un 20% dice en términos reales, pero la verdad que no sabemos cómo vamos a crecer. Si te estoy diciendo que las exportaciones cayeron. Claro, pero es cierto, y además se nota en la desesperación del gobierno respecto a las exportaciones. Anda ofreciendo limones y semillas de sésamo por todo el mundo, porque además es el único producto exportable que se le ocurre. Claro, pero vos tenés que tener una política, vos tenés que saber bien cuál es la participación del mundo en tus exportaciones. Claro. Vos tenés el Mercosur y Asia, tenés el NAFTA y tenés algunos países más chicos, digamos, donde hoy Argentina exporta. Digamos, todo eso cayó. Entonces me parece que hoy no hay una noción, por eso digo que Macri está a contramano del mundo, no hay una noción de cómo colocar ese producto en un mundo donde se está discutiendo la hegemonía de la moneda, esta lucha comercial China-Estados Unidos. La reconstitución de la capacidad industrial de Estados Unidos. Es algo que hay que planearlo y organizarlo mejor y este gobierno no tiene ni idea respecto a eso. Con lo cual, no veo un escenario de crecimiento, si bien ya ni siquiera lo pusieron en el presupuesto. Yo creo que vamos a crecer menos de lo que dice, que de hecho es lo que está pasando. Claro. Ahora, nosotros tenemos que ir, estas propuestas se pueden, por eso nosotros algunas las aportamos para el Congreso, tenemos que trabajar desde los ámbitos legislativos, digamos, desde el resto de los ámbitos, para quizás revertir y pelear para que se reviente el rumbo económico, que es lo que no quiere cambiar el gobierno. Y en el medio nos vamos a encontrar de todo. O sea, el gobierno, como no quiere discutir de economía, nos vamos a encontrar con esto, por ejemplo, el DNU que sacó respecto de que no solo te voy a meter preso, sino que te voy a sacar todos los bienes como mensaje a la oposición, callando el despelote que ellos hoy tienen, el caso Stornelli, por ejemplo, que de eso no debate nadie, y con la represión. El ajuste se basa así, miedo a la gente y miedo a la oposición. Me parece que eso es lo que hay que revertir. No hay que tener miedo. Las cuestiones no fueron magia, no es que, digamos, acá se está deteriorando derechos de los ciudadanos. Eso está bien, pero digamos, ¿de qué manera el año que viene nosotros, la Argentina, puede aumentar sus exportaciones? Bueno, por eso digo, ese es un escenario nuevo que se presenta en este mundo loco. Vos lo que tenés que hoy saber, que cuando nosotros pasamos la crisis del 2008, el motor de crecimiento nuestro fue el mercado interno también. Sí. Entonces, primero tenés que trabajar en el mercado interno, quizás en paralelo. Entonces digo, este aumento de salario, después te dicen, bueno, pero ¿de dónde vas a sacar la plata para aumentar salarios, jubilaciones? Nosotros decimos, mira, antes no lo sabíamos y hoy lo sabemos. Hay 120.000 millones de dólares de argentinos que tienen bienes en el exterior y no pagan impuestos. Si vos le aplicás bienes personales, hoy, por ejemplo, si le hubieses aplicado bienes personales a los que tienen bienes en el exterior, que no pagaron antes y tampoco lo hacen ahora, podrías haber evitado el tarifazo de todo este gobierno. Claro. Entonces digo, hay cuestiones para resolver. La gente, me parece que hay mucha presión sobre las pymes tributarias y no hay presión sobre las grandes empresas o los grandes, no empresas ni siquiera, sobre los más ricos de la Argentina, que tampoco es que sean empresarios. No, tampoco necesariamente son empresarios. Entonces digo, hoy sabés que existe eso y tenés que buscar, digamos, recursos. Si uno hace una reforma tributaria seria, tenés que canalizarlos distintos. Y lo mismo hay que trabajar con Brasil, que es nuestro socio comercial. Independientemente, digo que Brasil tenemos un Bolsonaro. Y como vos decís, las realidades de aún así los liberales de un lado y del otro son distintas, distinto, pero digo, hay que pensarlo, eso hay que analizarlo. Nosotros no podemos hoy pensar en un aumento de nuestras exportaciones no teniendo a Brasil.
No se puede pensar en aumentar nuestras exportaciones sin pensar en Mercosur, digamos. El Mercosur, exactamente, claro. Sin incluir el Mercosur. Nosotros vamos a tener que tener una política respecto a eso. Y hoy no la tenemos. No, y digamos, recién me comentaba dónde estaba el presidente. El presidente no tiene esa lógica, porque digo, si la tuviese, no estarían cayendo las exportaciones como caen. Claro. ¿Y las exportaciones con el Brasil han caído? Y otra cuestión terrible que pasa. Nosotros hoy tenemos falta de dólares y no exigimos a los exportadores que liquiden divisas. Bueno, lo pueden hacer. Eso lo hicieron al principio. Digamos, esto no es en contra de los exportadores, ni mucho menos, pero digo, le pedimos por favor, Carrió le está exigiendo, por favor, digamos, le sacaron la obligatoriedad de que puedan liquidar divisas, claro. Y lo hacen cuando quieren. Y eso genera presión cambiaria. Exacto. Exactamente, un exportador va a liquidar divisas cuando le conviene el precio del dólar. Exactamente. Entonces eso te genera también... y está en condiciones de presionar para que el dólar aumente. Además. Y te genera una tensión devaluatoria. Claro. Entonces eso hay que empezar a modificar cuestiones, pero netamente tenés que aumentarle la plata en el bolsillo a los argentinos. A la gente. Y en la provincia empezar de a Buenos motorizar. Aires... Y la provincia es el reflejo de lo que es la nación. Ajá. Con un agravante, que Vidal se endeudó en dólares, mucho más que, digamos, además de que duplicó su deuda, la hizo en un 60-70% en dólares. Y está en problemas, esto de que ahora empiece a rascar la plata de las jubilaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene que ver que el mundo no le presta, tampoco le presta a la provincia de Buenos Aires, y tiene que pagar intereses de deuda. Claro. Y entonces empiezan a rascar de la olla. No es un panorama... alentador. Alentador para nada. No, pero lo alentador es que hoy se está conformando ese frente, que hay diálogo de las distintas formas de resolver esto, porque también entre los economistas tenemos distintas visiones. Distintos puntos de vista, pero con una idea común. Ajá. Y yo aspiro que ese frente se conforme, me parece la gente pide esa unidad. Y me parece que ese es el camino, peleando y estando al lado del reclamo de la gente. Gracias, Mercedes. Muchas gracias a vos, Julio. Es Mercedes La Lloyosa, economista de la provincia de Buenos Aires. Es economista y trabaja y milita en la provincia de Buenos Aires. Hasta la próxima. Gracias. Seguimos en Noticias 3.0.